Buenos días. Tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a iniciar una serie de experimentos. Y el primer experimento que vamos a realizar lo vamos a dividir en teoría, simulación y posteriormente pues la realización del experimento en nuestra tarjeta de simulaciones de protoboard del experimento. Ahora vamos a ver el regulador LM317 y estaremos viendo así varios experimentos para que usted pues los vaya realizando ahí en su laboratorio, en su casa, y adquiera pues conocimientos de cómo se debe de realizar. Ok, este regulador pues es importante estudiarlo porque es una fuente variable de voltaje. Nosotros tenemos voltaje de entrada. Aquí puede adquirir 30 volts de entrada máximo. Y nosotros lo vamos a variar a través de este arreglo de resistencias. Nosotros tenemos la resistencia 1 que viene conectada de la terminal de salida a la terminal de ajuste. Tenemos la resistencia 2 que viene conectada de la terminal, hace un nodo con R1 y la terminal de ajuste. Normalmente colocamos un potenciómetro para variar el voltaje. Y su salida pues la vamos a tener aquí. Comprende el potencial R1 y el potencial R2. Existe una fórmula que ya está dada ahí. Si usted ve la hoja de especificaciones del 317, pues ahí en la hoja de especificaciones usted la lee y va a decir que este voltaje de referencia le vale 1.25 volts. Aquí drena una corriente, la corriente que se llama corriente de ajuste, que son 50 microamperes, y ya viene una fórmula establecida que es esta, que le dice que la salida es igual a 1 más R2 entre R1 por el voltaje de referencia más R2 por la corriente de ajuste. Entonces, lo que vamos a hacer primero es deducir la fórmula, ¿sí? Porque ahí ya la dan dada, no la deducen. Entonces vamos a deducir la fórmula. Y nosotros haremos una malla en este lado. Entonces, nuestra malla que realizamos al principio, pues quedaría por aquí, ¿sí? Esta sería nuestra malla. Y entonces nosotros decimos que el voltaje de salida va a ser igual a el voltaje de referencia más el voltaje en la resistencia R2. Ok, y entonces nosotros vamos a colocar que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de referencia más el voltaje en la resistencia R2, y el voltaje en la resistencia R2, según la ley de Ohm, que es resistencia por corriente, pues aquí está, resistencia por corriente. Ok, esta corriente va a ser igual a la corriente de ajuste que entra y a la corriente de la referencia que viene por R1, juntan en este nodo y hacen la corriente I. Entonces aquí está, la corriente I va a ser la corriente de ajuste más la corriente de referencia. Asimismo, la corriente de referencia, según la ley de Ohm, pues es voltaje de referencia sobre la resistencia. Y ahí está. Nosotros sustituimos, entonces, voltaje de salida es voltaje de referencia, R2 por la corriente, acá está sustituida, ¿sí? Multiplicamos R2 por cada una de las corrientes, aquí está R2 por la corriente de ajuste, R2 por la corriente de referencia. Vamos a tener que la corriente de referencia la vamos a sustituir, ¿sí? Ya lo habíamos encontrado, ley de Ohm, voltaje entre corriente, voltaje entre resistencia, perdón.
Entonces ya tenemos voltaje de referencia, R2 por la corriente de ajuste, R2, voltaje de referencia entre R1, factorizamos voltaje de referencia y entonces nos va a quedar aquí un 1 y aquí nos va a quedar R2 entre R1 por el voltaje de referencia más R2 la corriente de ajuste. Y esta es la fórmula que encontramos en las hojas de especificaciones del LM317, ¿sí? Regulador RME. Entonces, este es un regulador de voltaje. Regulador de voltaje. Ok, ¿hasta dónde podemos llegar entonces con la regulación de voltaje con este arreglo? Si yo coloco 1.2 kilos aquí en R1 y en R2 coloco 20 kilos, entonces yo voy a tener, sustituyendo estos valores, por ejemplo, la corriente pues sería voltaje de referencia, aquí hay fantasmas, sería voltaje de referencia entre R1, entonces voltaje de referencia ya está dado, es 1.25, entonces yo tendría 1.25 entre 1.2 kilos, a mí me daría 1.041 miliamperes. Entonces ya tengo la corriente de referencia. Si esa corriente la sustituyo para encontrar la corriente I, yo tengo esta corriente de ajuste que son 50 micros, la corriente de referencia la acabo de encontrar, entonces la sustituyo los valores, entonces yo tengo 50 micros más 1.041 milis, me va a dar 1.091 miliamperes. Ok, sustituyo en mi voltaje de salida, que sería voltaje de referencia, 1.25 más R2, que son 20 kilos el máximo, porque es un potenciómetro, su máximo es 20 kilos por 1.091. Y entonces, al hacer la operación, yo voy a tener que la salida es 23.07 volts. Ok, entonces, su máximo son 23.07 volts y su mínimo, pues aquí es cuando yo le dé el valor 0 en esta resistencia, entonces aquí sería 0 y su mínimo sería 1.25 volts. Entonces, yo tengo oportunidad de tener una salida de 1.25 a 23.07 volts. Yo aquí tengo que alimentar mínimo ideal con este valor. Pero yo me iría a 25 volts para poder alcanzar este valor, quitando el consumo del LM317. Ok, y por fórmula, utilizando esta fórmula, acá lo hice. Entonces yo sustituyo los valores 1 más R2 20 kilos, R1 1.2 kilos, aquí lo sustituyo, por el voltaje de referencia que es 1.25, más R2 20 kilos por la corriente de ajuste que son 50 micros. Esta operación me da 22.08, esta operación de aquí me da 1, hago la suma, 23.08. Entonces, por fórmula yo tengo 23.08 y realizando mi ecuación de Maya, ¿sí?, que es esta de que está arriba, donde la empleé para utilizar estos valores, me sale pues igual, ¿no? 0.07, 0.08, o sea, es igual. Ok, cuando yo haga mi simulación, voy a hacer esto, voy a checar que me estén dando estos datos, alimento con un BI de 25 volts para asegurar estos 23 teóricos. Y cuando yo haga mi experimento, yo lo que tengo que checar es armo y tengo que checar que realmente estos voltajes, el voltaje de referencia sí sea 1.25, que es lo que está ahí. Y la corriente de ajuste pues sean los 50 micros. Bueno, ahí voy a ajustar realmente estos dos datos. En mi experimento los coloco en mis fórmulas y ya voy a tener el resultado final de forma exacta. Bueno, sería el primer explicación de esta parte que vamos a iniciar, que son la parte de los experimentos en electrónica. Bueno, pues no me queda más que agradecer su atención, desearles un bonito día y ahora sí nos vemos hasta el siguiente experimento. Gracias, muy amables.